la iglesia primitiva, los primeros cristianos verdaderamente amaban a Dios. Hoy la iglesia necesita entender que la pasión y el amor por Cristo debe ser mayor que tus problemas, aún mayor que tus cosas que tú le das prioridad. Eso es una persecución de los primeros cristianos. Así era la iglesia, perseguida por un imperio que no quería dejar que el nombre de Jesucristo fuera llevado a los confines de la tierra. Los primeros cristianos no buscaban posición. Los primeros cristianos no buscaban fama. No discutían por el mejor carro. No discutían por la mejor casa. Solamente llevaban el evangelio del Señor en su corazón. No discutían por quién mejor toca, quién mejor canta, quién mejor alaba. Solamente adoraban el nombre del Señor. No le importaba que fueran sacrificados. El amor de Cristo era mucho mayor. Aunque muchos con miradas retadoras hacia ellos, no les haría desistir por el amor de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Cristo se reflejaba en cada uno de ellos. Ellos no iban a un encuentro y después a un preencuentro o a un posencuentro y después al reencuentro y después a un lanzamiento. Solamente tenían un solo encuentro y no dejaban de adorar a Dios. Eran hombres de fe. Hoy Dios nos llama a reflexionar en dónde estamos parados, qué estamos haciendo por el Evangelio. Hoy pareciera ser que la locura de la cruz en la iglesia ya no se predica a Jesucristo crucificado. Hoy se predica todas las fortunas y toda la prosperidad que puede tener el ser cristiano. Hoy se comparten temas que evaden la cruz de Jesús. Hoy se comparten los temas donde nada que ver la cruz de Cristo, nada que ver el Evangelio. La locura de la cruz se ha perdido y es por la cual le agradó a Dios salvar a muchos. Mientras mercenarios disfrutaban, el nombre de Cristo era levantado por la fidelidad de sus hijos, no negando la fe, sabiendo que un día aquel que les había prometido regresar vendría por ellos. Aquel que les dijo: por mi causa os perseguirán, por mi causa os meterán a la cárcel, porque así como no me conocieron a mí, algunos de ustedes no les conocerán. Serán encarcelados, serán llevados, serán perseguidos por causa de mi nombre. Pero no teman, yo estaré con ustedes. Yo estaré ahí con ustedes para que su fe no falte. Oh amado Dios, necesitamos volver, Señor, a la locura de la cruz, al Evangelio sin mácula, al Evangelio, Señor, no adulterado. Oh amado Dios, hoy la iglesia necesita volver a los principios. Oh amado Señor, esas son algunas de las cosas que se vieron en el Coliseo Romano. Pero usted no se imagina la cantidad de cosas que sufrieron.
ustedes ven la cantidad de personas que les fueron dadas muerte. ¿Dónde está la iglesia de Jesucristo hoy? ¿Dónde está la iglesia de Jesús? Muchos metidos entre discusiones de religión, mientras muchos solamente piden oraciones porque están exponiendo su vida en medio de una generación perversa y maligna. ¿Dónde están los cristianos de hoy? ¿Dónde? Ellos no buscan ningún privilegio literal, no buscan un puesto político, no buscan ninguna posición dentro de la iglesia, no buscan nombres honoríficos, no buscan ser llamados apóstoles, profetas, evangelistas, porque ellos no lo necesitan, ellos así son. Y miles de cristianos hoy viven saliéndose de la iglesia porque no los miraron bien, porque no les hicieron caso a sus caprichos, porque ellos tenían una idea de cómo hacer las cosas y no le fueron aceptadas y solamente renuncian al evangelio y renuncian a Jesucristo. Maldicen a sus pastores, desobedientes a ellos. Aún lo que hacen es hacer ver mal el evangelio de Jesucristo. ¿Dónde está parada la iglesia? ¿A dónde está parada la iglesia? Amado hermano, tenemos que volver a la reflexión. Se registran 80 países perseguidos a causa de la fe. Y aún no tiene usted idea en cuántos países hoy están muriendo cristianos, verdaderos cristianos, que ellos no están pensando en cómo morir, en qué tortura morir, solamente están pensando en cómo llevar el evangelio a un pueblo más. Hoy muchas veces los cristianos se levantan para discutir a qué iglesia irán y con qué pastor se sienten mejor, mientras muchos solamente predican a Jesucristo. Una generación a otra. Con un número mayor de 10 millones, la tribu Hachemón es la más grande en el sudeste asiático e históricamente ha practicado la adoración a espíritus maléficos. En el pueblo de Hialai, las autoridades se sienten amenazadas porque muchos Hachemón se convierten al cristianismo. Los golpean con la intención de obligar a los cristianos a que vuelvan a adorar a estos espíritus maléficos, pero los cristianos Hachemón rehúsan volver a sus anteriores tradiciones. Muchos de ellos permanecen en las cárceles. Doy gracias a Dios que nosotros, la gente Hmong, que no conocíamos a Jesucristo hasta 1990, en 1991 nos convertimos al cristianismo. La policía local nos prohibió la conversión al cristianismo, amenazando con meternos en la cárcel e inclusive matarnos. Quieren que volvamos a adorar a sus espíritus maléficos, pero ahora sabemos que la única manera correcta es creer en Jesucristo, y si tenemos que morir por causa de Cristo, estamos dispuestos a morir. Con el crecimiento rápido de la iglesia en Hachemón, las autoridades de Vietnam han acelerado sus intentos de controlar o aún de erradicar estas congregaciones. El gobierno considera que la cristiandad es una religión foránea y se siente amenazado por la unidad en la fe que comparten los cristianos Hachemón. Los creyentes Hachemón sencillamente quieren adorar libremente a Cristo. Las autoridades asaltaron y persiguieron a los cristianos Hachemón tan ferozmente que es difícil soportarlo. Por favor, oren para que los hermanos Hachemón puedan mantenerse fiel a Cristo y para que Dios abra los corazones de nuestros líderes y nos permitan ser libres para escoger la fe como la tienen muchos otros cristianos.
Aunque muchos cristianos Hachemón son relativamente nuevos conversos, aprenden con rapidez el costo de su fe. Si las autoridades descubren a un nuevo grupo de creyentes, arrestan a cada uno de ellos y los presionan por todos los medios de tortura para que rechacen a Cristo y vuelvan a sus formas tradicionales de adoración de espíritus. Sin embargo, es corriente que los cristianos sean arrestados casi una semana después de haber aceptado a Cristo. A veces las presiones pueden ser muy severas. Las autoridades locales arrestaron a varios creyentes Hachemón en Vietnam. Tran Dung Tien está todavía en la cárcel y no hay nadie que cuide a su familia. En Lai Chau existen 23 pastores cristianos Hachemón todavía en la cárcel. En Vietnam del Norte, donde yo vivo, un cristiano Hachemón fue apresado e interrogado por la policía de por qué él creía en Jesucristo. Cuando explicó sus razones, los oficiales se enojaron tanto que lo mataron desgarrando su boca con un cuchillo. La tenacidad de su fe puede escapar a muchos en el mundo libre. Sin embargo, hace eco de las palabras escritas por el apóstol Pedro hace casi 2000 años, cuando dijo que la autenticidad de la fe es más preciosa que el oro, aunque sea probado con fuego. Le doy gracias a Dios porque desde que nos hemos convertido al cristianismo nos han perseguido tantas veces por nuestra fe y nos hemos mantenido fuertes. Creo que el ser perseguidos ha hecho probar nuestra fe en Jesucristo. Hace surgir el sufrimiento y el oro. Por favor, no se olviden de orar por nosotros para que nos mantengamos fieles hasta el final. No tengo miedo cuando soy perseguido, porque Mateo en el capítulo 5 dice que el Señor bendecirá a los que padecen en su nombre. También Mateo 10 dice, nada temáis a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma, pero temed al que pueda arrojar el alma. Por consiguiente no le tengo temor a los hombres, solo a Jesucristo. Mientras que algunos cristianos Hachemón dijeron que estas entrevistas habían sido comunicadas desde la cárcel, otros han sido recientemente encarcelados. Se han recibido informes de creyentes Hachemón que les echan agua hirviendo en la boca simplemente por poseer una Biblia en su propio idioma. Olvidados por muchos en el mundo, ellos miran la cruz y al único que llevó la corona de espinas para darles una nueva vida. He sido cristiana y he enfrentado la persecución por tanto tiempo que ya no siento más lo que me hacen las autoridades. Le doy gracias a Dios por mi Biblia. La he estudiado y la entiendo bien cuando dice que aquellos que soportan el sufrimiento recibirán la corona de la vida. Yo creo en esto, me siento tranquila, a pesar de lo que sufra mi cuerpo. Indonesia, formada por más de 13.000 islas, constituye la población musulmana más grande del mundo. El gobierno obliga a todos sus ciudadanos que porten una tarjeta de identificación que incluye la preferencia religiosa. Aproximadamente un 10% de la nación se considera cristiana. Los relatos sobre las persecuciones en Indonesia se leen como una novela de horror sin final. Los informes sobre violaciones, torturas y decapitaciones no dejan de ser comunes. En la llamada limpieza religiosa, los musulmanes radicales han ejecutado ataques bien orquestados contra las iglesias, dejando cientos de muertos. Rika es una típica adolescente, es bien sociable, popular entre sus amigos y asiste al colegio de secundaria cristiano local. Sin embargo, Rika vive en Indonesia, donde ser un cristiano es saber probar la profundidad de su propia fe. Un grupo pequeño de estudiantes del colegio de Rika prepararon un campamento para estudiar la Biblia. Era el primer acontecimiento de su naturaleza para su comunidad y los jóvenes estaban muy entusiasmados. La primera noche transcurrió sin ningún incidente, a diferencia de la segunda. Durante la reunión de la noche estábamos regocijando y cantando. Lo habíamos hecho en voz muy alta y los líderes nos dijeron que lo hiciéramos más callado. Nos contaron acerca de nuestro pastor que fue quemado vivo en su iglesia por los extremistas musulmanes. Nos dijo que pensáramos bien en esto y nos preguntó si algo similar nos ocurriera, ¿qué haríamos? Inmediatamente lo hicimos más callado y comenzamos a meditar lo que nos dijeron. De repente una piedra grande rompió la ventana. Escuchamos gritos y más piedras comenzaron a llover. Todos temblábamos de miedo. Se fueron las luces y vimos pedazos de vidrios por todos lados. A mí me pegaron en la cabeza con una piedra. Casi no sabía lo que me había sucedido, pero escuchaba los llantos y los gritos por todos lados. Yo les pedía a gritos que no se dejaran llevar por el pánico, que oraran, pidiéndole a Dios que nos ayudara. Una cantidad de musulmanes radicales atacaron el campamento bíblico. Algunos adolescentes fueron golpeados con palos a medida que los hombres recorrían el campamento. El brazo de Rika fue atado hacia atrás por uno de los musulmanes mientras que otro desafiaba su fe.
El hombre gritaba, ¿eres cristiana? Yo le contesté que todos éramos cristianos. El hombre era alto y tenía el pelo largo. Recogió del suelo un pedazo de vidrio quebrado y lo presionó contra mi estómago. Repite lo que digo, me gritó. Luego me dijo que negara a Cristo. Le pedí al Señor con todo mi corazón, sálvame, ayúdame a no negar mi fe. Cuando no le respondí al hombre, presionó más el vidrio contra mí. ¿Crees que Dios puede ayudarte ahora?, me dijo. Sí, le respondí. Yo pertenezco a Dios y creo que Él me salvará. Y tomó el palo y comenzó a golpearme en mi espalda y en mis hombros. El hombre chilló, ¿crees que no soy fuerte? ¿Crees que no soy más fuerte que tú?, amenazando golpearme. Yo continué suplicando a Dios en mi corazón y rehusé negar al Señor. Rika fue golpeada repetidamente por su atacante a medida que insistía que negara su fe, pero ella no lo negaba. Cuando se dio cuenta que no iba a negar a Cristo, dijo, tú también eres fuerte, eres más fuerte que yo, y tiró el palo al suelo. Rika y sus amigos fueron afortunados esa noche. Aunque algunos estudiantes fueron llevados al hospital, nadie quedó gravemente herido en el ataque. Más de 500 iglesias han sido destruidas en Indonesia. El pastor Fritz y su esposa cayeron víctimas de uno de esos ataques. 900 musulmanes vinieron a atacarnos. Algunos destruyeron las posesiones de la iglesia, mientras que otros torturaron a mi esposa y a mí. Nos golpearon, trataron de quemar mi cara con sus cigarrillos, me quitaron toda mi ropa y me apuñalearon con sus cuchillos y otras herramientas que traían consigo. Fritz fue repetidamente golpeado y pateado. También lo tiraron al fuego que habían comenzado para quemar todas las posesiones de la iglesia. Sin duda, los que atacaron al pastor Fritz tenían una intención, la de asesinarlo, un hecho que Dios no permitió. Aunque me torturaron y me apuñalearon, yo no moría, así que trataron de quemarme vivo. Sacaron todos los muebles de la iglesia para comenzar el fuego. Me echaron sobre la pira ardiente, pero Dios estaba todavía conmigo y Él no permitiría que me mataran. A Fritz le negaron tratamiento en el hospital local. Su esposa entonces lo llevó a Yakarta, donde finalmente fue atendido, aunque el médico dijo que quizás no saliera con vida esa noche, y aún si lo lograba, tendría graves daños en el cerebro debido a los múltiples golpes recibidos en la cabeza. Cuando llegamos al hospital en Yakarta, me diagnosticaron la mandíbula quebrada. Algunos de mis dientes y aún mi nariz estaban quebrados y dijeron que había sufrido graves daños en el cerebro. Hoy el pastor Fritz y su esposa continúan con su ministerio en la misma comunidad. Han recibido más amenazas, pero no pueden abandonar a la gente que Dios les ha dado. Hasta hace poco todavía recibimos amenazas y a veces tengo miedo, pero seguimos adelante. Seguimos con el ministerio y la fe de la congregación continúa creciendo aún más fuerte a pesar de los ataques. Dentro de su valor y su fe, los cristianos indonesios llevan una semejanza muy fuerte con aquel a quien sirven, pero todavía más extraordinario es su capacidad para amar y perdonar. Una lección que, según ellos, en última instancia, se llegará a través del sufrimiento. No tengo ningún odio en contra de los que me atacaron. Solo oro para que Dios los perdone y que puedan llegar a arrepentirse. Jesús estuvo dispuesto a morir por mí y derramó su sangre en la cruz. Jesús lo hizo por todos nosotros, así que no importa lo que me suceda, estoy dispuesta a sufrir por Él. Jesús dijo en la Biblia, ama a tus enemigos. Es fácil repetirlo, sí, pero esta experiencia fue una oportunidad para que todos nosotros hiciéramos una práctica real con respecto a nuestros enemigos. Al principio pensé, Señor, ellos son malvados, pero el Señor me dijo, ahora es el momento de orar y perdonar a vuestros enemigos. Se volvió una buena experiencia para nosotros y para aquellos que nos estaban persiguiendo, ver que Dios también los ama. Los pastores en Indonesia han animado a sus congregaciones en medio de esas persecuciones, confiados en que estos sufrimientos de hoy sean solo el preludio de un renacimiento que viene. Sus esperanzas permanecen en Dios y en sus promesas. Para mí es Jeremías 29:11, porque yo sé los designios que tengo sobre vosotros, dice el Señor, designios de paz y no de aflicción, designios para darnos esperanza y un futuro. Yo me aferro a esto.